Para Voces de hoy es un privilegio, de verdad un verdadero privilegio, darle la bienvenida al embajador por la paz mundial, Enric Corbera. Gracias. Uno de los psicólogos más conocidos en Europa por su enorme labor de instrucción y servicio a la comunidad hispana, autor y humanista, quien es conocido en todo el mundo a través de sus conferencias, talleres, seminarios y libros como Bioneuroemoción, un método para el bienestar emocional, El soñador del sueño, El héroe interior, Yo soy tú, La mente no dual, El arte de aprender y El observador en Bioneuroemoción. Pero además de autor y conferencista, es un investigador incansable en busca de la libertad emocional de las personas. Así es. Bienvenido, Enric o Henrik. Está bien. Depende del país donde estemos. Sí, perfecto. Y como nos escuchan en 52 países, lo digo de todas las formas, Sí, para que no hay duda de que Enric Corbera está Enric. en Voces de hoy. Gracias. La verdad que a mí cuando me dijeron que viene Enric Corbera a la Expo de la Conciencia este fin de semana, la verdad me anoté enseguida para intentar, era como un sueño el que vinieras, Enric, a este programa. Y sé que es tan importante tu mensaje que te agradezco mucho que quieras compartirlo con tanta gente. Bien, yo realmente creo que los hados del universo se han conjurado porque nos lo dijeron con un margen de tiempo muy escaso y las fechas que coincidían en las fechas que teníamos libres. Por lo tanto, es como el campo cuántico, el campo de la conciencia ya estaba preparado. Yo siempre digo que los engranajes del universo son increíbles. Tengo un tío allá arriba porque tenía una tía que es religiosa. Entonces, cada vez que deseo algo con mucho fervor, le digo, tía, por favor, dile a mi tío. Porque como se casan con ellos cuando son religiosas, bueno, le digo, tío, por favor, échame la mano para que Enric Corbera venga. Pues y mira que estamos. me escuchó. Pues te escucho, exacto. Y además nosotros estábamos en que teníamos que venir, que no sabíamos, y al final, a las 24 horas, recibimos la invitación de Los Ángeles, entonces dijimos, ya sabemos dónde tenemos que ir de Estados Unidos. Pero además vienes con la agenda llena a la Expo de la Conciencia. Pues sí, la verdad es que a full. Voy a estar a tope 3 días, creo que son 10, 11, 12 o por ahí, sí. Sí, claro, y con diferentes temas cada Exacto, día. Sí, sí. Aunque la esencia es la misma, ¿no? Despertar de esa hipnosis, de esa creencia de que vivimos separados, de que estamos desconectados, esto es el sueño, y tomar conciencia de que realmente llevamos una información que está en nuestro inconsciente, y parafraseando Carl Gustav Jung, nos dice que si no hacemos consciente nuestro inconsciente, le llamaremos destino. Este es nuestro trabajo que vamos a hacer aquí. Exactamente, lo dices perfecto, porque se trata de eso, de hacer consciente nuestro inconsciente, porque la gran mayoría de seres humanos vivimos dentro de la inconsciencia. Y eso nos hace vivir en el victimismo y en la culpabilidad, y en la creencia de que nuestra vida, la solución está fuera de nosotros, y eso, creer eso es quitarnos el poder con el que hemos nacido, ¿no? En definitiva, mi trabajo es tomar conciencia a la gente de que nosotros somos una parte de esa conciencia universal, que por lo tanto estamos hechos a imagen y semejanza, y que somos creadores. Y para sentirnos creadores hemos de sentirnos que todo está conectado, interrelacionado, que nada ocurre por casualidad, y que hay algo que nos debemos de abrir, de dejar fluir y dejar de creer que tenemos que controlar. La creencia en el control es la creencia en la depresión, la ansiedad, el miedo, el egoísmo, etc. Y la interpretación. Exacto, darnos cuenta que estamos constantemente interpretando, nos estamos proyectando a través de nuestros programas y percibimos el mundo, creemos que nuestra percepción es verdad, cuando en realidad está supeditada a estos programas y eso que hemos recibido en nuestro inconsciente, ¿no? Sí, es muy curioso que un gran porcentaje de la separación de parejas, a veces incluso estando casadas, a veces en divorcios, ocurre porque el otro no hizo lo que la otra pensaba que tenía que haber hecho, y el otro no lo hizo porque no sabía que ella pensaba que tenía que haberlo hecho. Gracias por esa pregunta, esa indicación, porque realmente es la clave de nuestro trabajo, ¿no? Las relaciones interpersonales son el ámbito para reconocernos a nosotros mismos. Cuando tú te enamoras, yo le llamo cuando resuenas con alguien, es como que hay un subidón, ¿no? Pero luego viene el bajón. Y cuando viene el bajón hay que saber conjugar qué es lo que realmente tenemos, para qué estamos juntos, qué información te estoy proyectando, qué información me estás proyectando, y entonces cuando realmente puede renacer la auténtica unión entre las dos personas. La mayoría de las veces se mueren aquí, en ese punto. Pero cuando hay bajón por otro lado, porque a alguien le cayó mal,
de pronto piensan que esa persona le cae mal y no se dan cuenta que es una interpretación también o un recuerdo de alguien que viene del pasado. Estamos demostrando ya a través de miles de casos y de años que ninguna relación es por casualidad, que la información que yo llevo se complementa con la información que tengo delante, que todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde, que los demás son como un espejo y que es una imagen especular y por lo tanto tenemos que reconocernos en él. Lo que enseñamos es aquello que me gusta y aquello que me disgusta de alguien es algo que está en mí, pero eso está escrito desde hace miles de años por los grandes maestros, ¿no? Si vemos el pecado en el otro cuando realmente lo condenamos en nosotros, o vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga que está en el nuestro, ¿no? No estamos diciendo nada nuevo, pero sí que lo estamos actualizando y llevándolo a una vida cotidiana. Si yo creo en la carencia y en la falta y creo que estoy separado de los demás y que mis acciones no producen ningún efecto, entonces automáticamente creeré en el control. Creeré que yo tengo que hacer cosas para que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran, que normalmente nunca es así. Y de ahí surge el miedo. El miedo es sencillamente en la creencia de que aquello que yo quiero no va a salir como yo quiero. Y aquí es el trono donde se sienta el ego. Sí, claro. Y de verdad, ego, arrogancia, victimez y todo. Sacrificio, culpabilidad, están todo, es lo mismo. ¿Qué resultados nos da al final? Claro, la enfermedad. El síntoma físico, el síntoma emocional, los problemas de relaciones, etcétera, etcétera. Se sabe que cuando yo voy proyectándome y me niego a mí mismo creer que lo que yo estoy viendo en los demás tiene que ver conmigo, crea un vacío en mi psique que se acaba manifestando tarde o temprano en un síntoma. El síntoma, ya no lo digo yo, eso lo decían los grandes maestros, siempre requiere autoindagación. Y eso es lo que enseñamos en Bieneuroemoción, que cuando hay un síntoma, cuando hay un malestar, cuando hay una disonancia, por leve que sea, no pierdas el tiempo, obsérvate, no juzgues. Si lo veo, lo tengo. Exacto. Pero no te juzgues ni como que eres malo ni como eres bueno, sino que es una información que si te molesta, tienes la gran oportunidad de trascenderla. Y eso permites la libertad emocional que tanto perseguimos nosotros, llegar a ese estado de paz interior, porque entonces ya no juzgas. No niegas que te moleste o que te guste o que te disguste, pero no lo condenas, no lo criticas, no lo juzgas. Y eso ya te da un paso, una apertura de conciencia que te lleva a un estado muy diferente de bienestar. La verdad es que la era que compartimos y el segundo que coincidimos en este universo es verdaderamente mágico porque, aparte de todo, vamos exactamente a un momento de conciencia compartida. Por ejemplo, esta exposición tiene la presencia de diversas personalidades, de personas involucradas y comprometidas con los demás. Tú estás hablando justamente de que sanamos cuando quitamos todo eso, que es lo que tanto has desarrollado a través de tus libros de neuroemociones y que tanto practicas en tu instituto en España. Así es. De hecho, nosotros trabajamos le llamamos desde la conciencia dual a la conciencia de la unidad. Cuando ese paso, que parece muy complicado, a ver, puede ser complicado porque no tenemos el hábito de pensar así, pero en realidad se trata de que las polaridades no se pueden eliminar. O sea, yo no existo sin el otro. El masculino no existe sin el femenino. La luz no existe sin la oscuridad. Para poder ver las estrellas necesito la oscuridad. O sea, en definitiva, el yin y el yang, arriba y abajo. Entonces, no puedo eliminar una polaridad. Si yo elimino una polaridad, desaparezco yo. Cuando comprendes eso, entiendes que tu polaridad te complementa. Y cuando integramos las polaridades, surge un estado de conciencia que va más allá de la conciencia dual, que se llama la conciencia unidad. Y entonces entras en un estado de recepción, un estado de incertidumbre, donde comprendes que tú no sabes qué es lo mejor para ti y dejas que ese campo generativo, ese campo creativo, te inspire en el paso que tienes que hacer. En eso es lo que realmente estamos enseñando. Y es muy simple. No juzgues, no te polarices. Te puede gustar una cosa y puedes tener un criterio, pero nunca atacarás al otro. Evita juicios, críticas, etcétera, etcétera. Y entonces vas a entrar en un estado emocional realmente de paz interior. Sí, eso es todo, ¿verdad? Es el no hacerle caso y si algo me está molestando es gobernar mi ser interno y saber que algo necesito aprender de eso que estoy sintiendo, ver qué es. Hay una frase que está en mi Facebook que dice, no te lamentes, aprende la lección. Claro. Es así, o sea, y además las dificultades siempre sacan lo mejor de ti, o sea, es tan simple como eso. Si no hay dificultades en el mundo dual, o sea, el mundo dual es el mundo de la experiencia.
Entonces, el mundo de la unidad es el mundo de la información, de la infinita información. Y nosotros somos conciencia que estamos experimentándonos a nosotros mismos a través de otras personas y a través de unos eventos y a través de unas situaciones. Cuando comprendes que todo es resonancia, que todo es información y que las dificultades, lejos de ser un impedimento, solamente están para sacar tu fuerza interior, tu gran capacidad, es como el entrenador y el discípulo. El entrenador exige al discípulo, la vida nos exige algo que ya tenemos, que lo saquemos, no algo que no tenemos. Todos tenemos ese potencial, un potencial infinito, pero nuestra mente está bloqueada en la carencia, en la falta, en la separación, etcétera, etcétera. Pero además, cuando todas estas cosas se superan, se vive dentro de la magia. Es el milagro de la vida. Es impresionante. Yo es lo que quiero explicar a la gente. Digo, si yo no estoy haciendo nada. O sea, yo no me siento que soy el hacedor. Yo siento que soy un comunicador, un mensajero, pero si no estoy yo... No, eso es tarea de cada quien. Exacto. Es un hábito, es una autoaplicación en tu vida. Por eso enseñamos que el cambio que tanto anhelas en tu vida no está fuera, está en ti. Y ríndete a lo que tenga que ser, que seguro que es lo mejor para ti. Fluir. Fluir, estado de flow. Eso es maravilloso. Pero dentro, cuando la gente se deja fluir y cuando está en ese aprendizaje y en esa apertura de conciencia, porque de pronto alguien se cierra y dice, no, no es cierto, lo que él dice no es cierto, no puede ser. Me estoy negando yo la oportunidad de precisamente poder fluir con el universo. Si alguien me preguntase qué tienes que hacer, yo digo, no hagas nada. O sea, sencillamente... No interpretes, no juzgues. Exacto. Nosotros hemos venido aquí a Estados Unidos y no venimos sin ninguna expectativa, ¿no? Y sentimos que hay una energía, que hay un ambiente, que es diferente y ni lo juzgamos ni como bueno ni como malo, ¿no? Nos adaptamos. Eso es lo que realmente... Bueno, California, de hecho, es un estado que eso es el punto clave de esa apertura de conciencia. Aquí se dan las grandes imaginaciones, los grandes caminos de apertura, etcétera, etcétera. Lo estábamos hablando hace un momento con mi hijo David, que es un estado que realmente es lo que es. Pero Enrique, cuando todo esto pasa, y es lo que tú también practicas mucho en tu instituto, la gente puede autocurarse de muchas la curación, cuando hablamos de curación, no estamos hablando de salvar vidas, que es lo que hace la medicina. O sea, yo la medicina tengo un profundo respeto a la medicina en todo tipo de medicinas, que quede claro, porque yo utilizo todo tipo de medicinas, las llamadas complementarias, las ortodoxas. Yo si tengo un dolor de cabeza me tomo un calmante, pero también voy a mi acupuntor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso, el cuerpo hay que tratarlo, obviamente. Lo que enseñamos nosotros es que para que haya una manifestación en tu cuerpo, también tiene que haber un aprendizaje que también está correlacionado, ¿no? Y esa autoindagación es lo que enseñamos. Y esto es porque la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Bueno, de hecho no lo estoy diciendo yo, creo que aspectos de la ciencia dicen que el 80%, yo no sé si son 80 o 75, no lo sé, pero que la mente, o sea, dentro de la mente o dentro de la psique, las emociones es como el pez en el agua, ¿no? O sea, las emociones es la que correlaciona el consciente con el inconsciente. Para que haya un recuerdo tiene que haber un impacto emocional. Para que haya dolor tiene que haber un impacto emocional. Siempre tiene que haber un impacto emocional. Claro. Y aquí es donde trabajamos nosotros. En la autogestión de las emociones, ¿qué información me están llevando? Integrarlas. Cualquier emoción, por molestosa que sea, vamos a experimentarla y soltarla. Hay que dejarla ir, ¿no? Pero no la dejaremos ir sin antes aprender. Sí, eso es básico, porque si no la aprendemos se repite hasta que la aprendemos. Esto ya no lo digo yo, eso lo han dicho grandes psicoanalistas como Jung, Freud y otros, ¿no? O sea, al final, hasta también lo decía Jung, pero Planck también lo decía, ¿no? Lo importante es la conciencia. Si tú no aprendes de tus experiencias, dice, estás forzando al campo cuántico, al campo de la conciencia, a repetírtelas, ¿no? Por eso repetimos tantas experiencias. La gente se piensa que es una cruz, es un karma, o yo qué sé, ¿no? Otra vez escogí al mismo tipo de persona. Qué mala suerte que tengo, ¿no? ¿En qué estaría pensando? Digo, no estabas pensando en nada, estabas dormido o dormida. Y siguen dormidos porque eligen al mismo tipo de persona. Exacto. Cuando hablamos del despertar, no estamos hablando de una fiesta, de tirar cohetes, sino de tomar conciencia de que tú eres dueño de tu vida y que en definitiva las experiencias son las que tu alma, tu espíritu ha elegido y que tú puedes decidir siempre cómo vivirlas, si desde la dualidad o desde la unidad. Y que esa magia está dentro de nosotros. Cuando observamos la naturaleza y cuando observamos tanta inteligencia, pensar que no hay algo que nos sostiene a todos,
pues no sé, para mí es evidente, la divinidad, llámala como quieras, está presente en todo momento, solamente observando desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? O sea, es... Con todos los libros que has escrito y todos las experiencias que compartes con tanta gente que te sigue en todo el mundo, ¿cómo recuerdas tu primer momento de conciencia despierta? Ha sido, en mi caso ha sido como un poco progresivo, ¿no? O sea, hay gente que tiene como un despertar, como un cambio, ¿no? De hecho, mucha gente conozco que han tenido como una especie de trauma y eso les ha hecho cambiar, ¿no? Mi caso no ha sido exactamente así. Yo creo que nací un poco rebelde, nací en una familia fundamentalista religiosa y mi madre me daba como el diablo, ¿no? La pobre mujer, pero claro, era todo la antítesis de lo que ella pensaba, ¿no? Pero yo busqué mi propia búsqueda de Dios, ¿no? Y recuerdo que tenía 18 años, cuando fue a una iglesia le dije, mira, te vengo a decir, Señor, que no creo en ti. O sea, fíjate mi honestidad, ¿no? Y aquí empezó, tenía 18 años, yo pienso que empezó todo aquí, ¿no? Al cabo de unos 20 años recibo un certificado papal donde se me da como unas prerrogativas por el trabajo que estoy haciendo con las personas, ¿no? Y entonces yo comprendí que había cerrado un ciclo, ¿no? O sea, que había estado buscando a Dios, que en definitiva Dios se manifiesta en infinidad de experiencias, de religiones, en definitiva es una parte de un todo, ¿no? Es como que un elefante que uno coge la cola, otra la trompa, otro la pata, ¿no? En definitiva todos estamos tocando el elefante. Y ahora no solamente eres un creyente, sino además impartes cursos de milagros. Exacto. De hecho, un curso de milagros cambió mi vida. Yo recuerdo que hace veintitantos, más de 25 años, le pedí al jefe, yo le llamo jefe, digo, mira jefe, digo, tiene que haber un curso de los cursos, tiene que haber algo que trascienda esa separación entre espiritualidad y materialismo. Hay gente que se separa todo lo espiritual negando la materialidad y hay gente que solamente no quiere saber nada de la espiritualidad y se vive en lo material, ¿no? Hemos de comprender que lo espiritual se manifiesta en lo material. El mundo dual es el mundo de la materialidad. Claro. Es como hablar de creacionismo y evolucionismo. El creacionismo sería la conciencia unidad y el evolucionismo sería la conciencia dual. O sea, están intrínsecamente unidas. No nos empeñamos en separar lo que nunca ha estado separado. Y eso es lo que enseñamos, que no existe la espiritualidad y el mundo material, sino que uno se complementa al otro, como el creacionismo y el evolucionismo. En definitiva, es eso. La verdad es que al hablar desde el principio de nuestra conversación de ser personas responsables y no estar en víctimas, y aparte saber que hay un creador, un universo, un Dios, o como quieran llamarle. El nombre es lo de menos, que hay una conciencia inteligente o Sí. una matrix que lo sostiene todo. Eso lo decía ya Max Planck cuando le dieron el premio Nobel, ¿no? Tiene que haber una conciencia. Les decía, yo no sé si las leyes que rigen hoy en día el universo o en el mundo que vivimos se verán para mañana. Dice, porque lo único que importa es la conciencia. Y eso no nos debemos de olvidar. Mi consejo es, nosotros no somos ni mente ni cuerpo, somos conciencia, que tiene una mente y que habita en un cuerpo, pero somos conciencia. Esta es la esencia del universo, somos conciencia, y la conciencia tiene por esencia crear. En el momento que lo dejamos en manos del ego, fabricamos una dualidad, fabricamos el miedo. Cuando en esa expo que hablamos de la vida consciente, en definitiva es dejar de vivir separados, darnos cuenta que siempre estamos frente a nosotros mismos, que cada experiencia es una oportunidad de conocerte a ti y de manifestarte en tu vida, en tu trabajo, en tu quehacer, etcétera, etcétera. ¿Qué relación tiene la felicidad y la salud? Ya lo hablamos, pero quisiera repetirlo así. Bien, la felicidad no es estar muy contentos ni estar muy tristes. La felicidad es un estado. La felicidad solamente la quiere una persona que sabe estar en el filo de la navaja, que sabe estar en lo que llamamos bueno y en lo que llamamos malo. Yo, si me permites, te voy a decir algo y lo digo todo en mi corazón. La enfermedad, el mal no existe. Lo que existe son las personas malas. Pero entiéndeme, las personas malas son personas que están desconectadas, que se han desconectado del campo de la conciencia. Pero solamente existe la conciencia y el bien y el mal no deja de ser una coloración. Entonces, cuando hay gente que se cree muy buenas y personas que son muy malas, y te puedo asegurar que yo he conocido gente maravillosa, considerada socialmente como malas.
tomando conciencia que aquella persona había nacido en un ámbito emocional tan, vamos a llamarle negativo, que solamente el hecho de poder ver esa perla, esa esencia en su corazón, me hizo creer que realmente la maldad es un estado de conciencia. Pero en definitiva, el estado de conciencia trasciende el bien y el mal. Sí, ¿sabes? Me hace recordar un incidente que tuve con una ex jefa muy querida, que en algún momento cuando llegó a un estudio de televisión donde yo trabajaba, me llegó gritando, tratándome mal. Y yo me paré enfrente de ella y le dije, pobrecita, ¿qué te hicieron? No, tiene miedo. Me abrazó y se puso a llorar con tanto sentimiento que cada vez después de esa vez que veo a alguien con esa actitud, le tengo compasión porque algo muy doloroso le está pasando. Muy bien. Mira, el estado de conciencia que trasciende la dualidad es comprender que cuando alguien te critica, cuando alguien te hace un juicio y cuando alguien te chilla, es porque tiene miedo. Sencillamente porque tiene miedo. Y tú lo comprendes. Y eso se llama compasión. La compasión no es ir abrazando a la gente. La compasión es comprender que aquella persona que te grita y que te quiere mal, además que te quiere mal, es una persona que tiene muchísimo miedo. Si tú le das el feedback y le aceptas el guante, entonces estás reforzando el miedo, el dolor y el sufrimiento. Eso es un acto. La compasión hace, pero no se muestra. No tiene ego la compasión. Claro. Está ahí. Es el mayor bien que puedes hacer a la humanidad pasando totalmente inadvertido. Y esto es amor. Enric, vas a tener 3 conferencias aquí en Los Ángeles. Sí. ¿Por qué no se las deben perder todas las personas que están y tienen la fortuna de estar aquí en California? Bien, y yo siento, yo solamente les voy a decir una cosa, que escuchen su corazón y que tengan una oportunidad de comprender y de aprender que este camino, que el ego nos lo pinta tan difícil, que nos lo pinta por niveles, etcétera, etcétera, se puede tomar desde ya. Y este es lo que creo que el método Bioemoción, el método que estoy desarrollando entre todo un equipo de colaboradores, es facilitar que la persona comprenda que para adquirir un estado de conciencia no tienes que tener ninguna prerrogativa, porque la conciencia de unidad no es algo que uno adquiere, es algo que uno ya tiene. Enseñamos a desarrollarla, no a adquirirla. Absolutamente. Y el lunes, además, la conferencia que vas a tener es una certificación. Exacto, 5 horas donde voy a pretender a base de recursos para que la persona empiece a aplicar en su vida, porque eso uno tiene que, el camino hay que andarlo, ¿eh? O sea, sí, claro. en el mundo dual todos tenemos la información. Tú puedes ser una gran pintora, un gran artista, pero si no te expresas y si no lo haces, nunca vas a saber que tienes esa capacidad. ¿Qué consideras, qué momento estamos compartiendo en el universo que se reúnen seres humanos como los maestros que van a reunir en esa Expo de la Conciencia? Esto demuestra que todo va muy bien. O sea, cuando hay mucho ruido, cuando se manifiestan las dos polaridades con mucha fuerza, señal de que o sea, el mundo dual es el mundo del cambio. Y el mundo del cambio hay que hacer movimientos. Y los movimientos siempre, las crisis son grandes oportunidades para trascender mucha información. Ahorita, no sé por qué se me vino la imagen, visitando las Coreas. Estaba en Corea del Sur y visité un monasterio. Y uno de los monjes ahí me contó y me impresionó mucho que habían creado ese monasterio para meditar y evitar los ataques armamentistas de su país vecino. Yo no intentaría evitar absolutamente nada. A ver, quiero puntualizar eso. O sea, yo entiendo el sentido que hay, ¿no? O sea, la auténtica compasión no ataca nada, comprende. Es tan simple como eso. Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll quería eliminar el mal con muy buena intención, pero lo que hizo fue darle fuerza al mal. Cuando tú intentas negar algo, no solamente no lo niegas, sino que lo refuerzas. Cuando tú lo integras, cuando tú lo comprendas, entonces es cuando realmente es posible la paz. Se acepta como que existe y entonces existe. Es una parte de uno mismo. Nosotros, nuestra psique, comporta de dos lados, la luz y la oscuridad. Y la mayor fuerza sale en la oscuridad. Por eso Carl Gustav Jung decía que el oro de la sombra está aquí. Y por eso Sativena decía que tener un enemigo es tener un tesoro. Que hay que cuidar a los enemigos, que son los que realmente nos hacen crecer. Son los que más, de donde más aprende. Y yo realmente así ha sido. Yo siempre doy gracias a la gente que me quiere, pero sobre todo a la gente que no me ha querido. Eso sobre todo, por encima de todo.
¿Y qué se siente, por ejemplo, viajar con tu hijo? Probablemente está tan integrado a tu equipo que es, yo creo que es otro regalo. Bien, No fue tan rebelde como tú saliste con tu mamá. ah, bueno, yo siempre he dicho que es una... O sea, para para un padre en general, cuando ves, ya no que tu hijo haya escogido ese camino, ¿no? Mis hijos escogen los caminos que quieren y me siento muy orgullosos todos de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que las condiciones psicoemocionales que se dieron que viniese aquí a ese mundo fueron como una experiencia que en aquel momento mi mujer y yo teníamos otra apertura de conciencia. Yo solamente quisiera decir a todas las madres, yo siempre pienso que el mundo entre comillas lo digo, van a cambiar las mujeres por una razón muy simple. Porque las mujeres llevan en su vientre, Dios sabrá por qué, el cáliz sagrado, que es donde se produce la gran magia de la vida, donde se unen las dos moléculas, masculina y femenina, y se genera el milagro de la vida. Eso, como ocurre así tan rápidamente, parece como normal, pero aquí lo que yo les quisiera decir a todas las mujeres es que su estado emocional condiciona, pero a un nivel que no se puede imaginar, el estado emocional del ser que va a estar engendrando, ¿no? La mujer puede estar viviendo en situaciones de estrés, puede estar viviendo situaciones difíciles, complicadas, de desamor, etcétera, etcétera, pero el hijo está en su vientre y el hijo se alimenta de su estado emocional. Obviamente, cuando una mujer se respeta y se valora, tendrá a su lado ese hombre que la respetará, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, el hijo está en su vientre durante 9 meses y la mujer tiene que aprender, saber que está gestando un ser, su estado emocional es muy importante, pero que además no le pertenece. Que tiene que, eso de, ay, mi hijo, ¿no? Hay un momento que la madre tiene que soltar al hijo y eso mucha gente le cuesta, que posean a los hijos, y esto es realmente lo que hay que aprender a gestionar. Yo tengo una hija a la que he tratado de llevar de la mano, pero soltándola. Y alguna vez le dije desde chiquita, defiéndete hasta de mí, porque no porque soy tu mamá tengo siempre la razón. Exacto. O sea, que los padres hay que respetarlos ciertamente, pero que hay que amar a los padres, hagan lo que hagan, esto es otra historia, ¿eh? O sea, hay padres que, por las razones que sean, por su información, realmente son muy tóxicos y muy crueles, ¿no? Transmitimos miedos, Exacto. Transmitimos interpretaciones. Sí, sí. De hecho, ustedes en México han hecho una película maravillosa que es Coco, Sí. Donde se demuestra una creencia del pueblo mexicano que tiene que ver, pues, la unidad familiar. La familia es lo primero, ciertamente el clan familiar es fundamental, pero nunca hemos de pensar que los deberes superen a los derechos. La familia tiene que ser el catalizador para que sus miembros fluyan y saquen lo mejor de sí mismo, y no porque el abuelo fue zapatero, yo que soy el nieto tengo que ser zapatero cuando tengo otras cualidades.